Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio de este podcast para despertar, Liga de Devotos. Vamos a intentar bienvenido ahí Sergio, Prabhu. Vamos a intentar aceptar Arjuna Sakadas, que se está queriendo conectar. Bueno, hoy nos toca conversar de Anartha Nivriti, el proceso de la purificación. Hare Krishna. Hare Krishna. ¿Cómo andás, Prabhu? Muy bien, Prabhuji. ¿Vos cómo estás? Excelente, muy bien. Y feliz que anduvo esta tecnología. Me siento mucho más tranquilo ahora. Ahora estamos como queremos, en nuestro Ahora propio, sí. en nuestro propio perfil. Hare Kirtan, Prabhu. ¿Puede ser que ayer haya sido tu cumpleaños? Sí, señor. Ayer fue mi cumpleaños, mi cuerpo material cumplió años. Te pido en público 1000 disculpas. Se me recontrapasó. Me acaban de avisar recién, me dijeron, ¿lo saludaste a Hare Kirtan por el cumpleaños? Digo, ¿y cuándo fue el cumpleaños? Ayer. Así Lo que que pasa mil que disculpas lo que y feliz pasa cumpleaños. lo que pasa que somos almas, Prabhu. Entonces nosotros a la cuestión del cuerpo no le damos tanta importancia. Claro. Pero siempre hay que hacer algún prasad para los amigos, la familia y los Claro. devotos. Que Bueno, es un cumpleaños en la gracias, Prabhu. eternidad, ¿no es cierto? Totalmente, Prabhu. Totalmente. Un año, ayer un devoto me dijo, bueno, estás un año más cerca de Krishna, ¿no? Pues, qué bueno. Esperemos, esperemos. Pues Esperemos, claro. puede ser más lejos también, puede ser más lejos, así que no Ojalá cantemos fuera solo por cumplir victoria. años. Claro, ojalá. Estoy un año más cerca del Maha Samadhi. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿vos cómo estás, Prabhu? Muy bien, Prabhuji. Todo muy bien acá en Mar del Plata, con mucho frío, que creo que es el común denominador con el resto de la República Argentina. Sí, sí, está muy fresco, pero muy bien y muy entusiasmado en arrancar con el podcast de hoy. Hoy es el interesante, el grueso, el jugoso. Hoy es el día. Hoy viene la parte del medio, Sí, tal cual, del tal cual. sanguchito devocional. Eh, bueno, Prabhu, ¿querés hacer alguna introducción? Ya di la bienvenida a No, algunos amigos y amigas que hay acá. muy bien. Bueno, voy Está, avisando para bueno, aquellos que sí, están del otro lado, que estamos en Liga de Devotos, en este podcast para despertar, ya transitando nuestro segundo año de Liga de Devotos. Hoy nuestro episodio número 34, en nuestra quinta serie. Estamos en lo que son las etapas del Bhakti, las 9 etapas del Bhakti, y hoy estamos en la etapa número 4, que se conoce como Anartha Nivriti, que es muy popular dentro del mundo de los devotos. Siempre los devotos estamos con esto del Anartha Nivriti, que tiene que ver con detener todas estas actividades negativas, todas estas malas cualidades que se nos presentan, cómo detener todo ese movimiento, ese flujo de malos hábitos. De eso se trata el Anartha Nivriti, y es una etapa muy importante del proceso, porque como también explican las escrituras, tenemos que ponerle fin a nuestros malos hábitos si es que queremos avanzar en vida espiritual. es como la meseta, ¿no? Es como una Sí, meseta en el camino, por lo menos para algunos, sí, señor. porque una vez que pasamos por las otras tres etapas, que ya pueden escucharlas acá en Instagram, en los episodios que han quedado grabados, empezamos, bueno,
Bueno, voy a leer a Chaitanya Mahaprabhu para hacer ese Sí. recorrido que lo va a decir mejor que yo. A ver, En el Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, capítulo 23, verso 9, hace un resumen de estas 9 fases, las va nombrando, así que me parece interesante como para alargar. La entidad viviente que por buena fortuna adquiere fe en Krishna, ¿no? Esto que hablamos Radha al primer episodio, ah, esa intención, ese interés, sí, como eso algo que te llama la atención y que decís, bueno, quiero ver de qué se trata, ese Radha en Krishna, comienza la entidad viviente, el alma, a relacionarse con los devotos. Y esto es súper importante, ya lo hablamos, el sadhusanga. El sadhusanga lo hemos hablado en muchos episodios porque realmente es un tema clave. No se puede llegar a Krishna si no es a través de los devotos y las devotas, ¿no? Son quienes nos hablan de Krishna, nos cuentan de Krishna, sí, conocemos a Krishna a través de sus devotos queridos, ¿no? Entonces ahí estaría Shraddha, ¿no? Sadhusanga, y después Chaitanya Mahaprabhu dice, cuando una persona, por relacionarse con los devotos, esta asociación espiritual, esta compañía espiritual, se ve animada en el servicio devocional, comienza a seguir los principios regulativos, ¿no? Y ahí entramos en Vajana Kriya, que ya estuvimos hablando, sí, que los devotos lo conocemos generalmente como sadhana, ¿sí? Sadhana Bhakti, Vaidhi, Sadhana Bhakti, sí, hay muchas maneras claro. eh, de nombrarlo, ¿no? Y una vez, digamos, comienza a seguir los principios regulativos, canta y escucha, ese Vajana se escucha un poco rara, se escucha un poco raro, dice. ¿Soy yo el que se escucha raro? Yo te ¿Vos cómo escucho, me escuchás, Prabhu? yo te escucho bien, Provicky. Entonces, Sí, yo te escucho perfecto también. Quizás es un problema del celu de Banqui. Cualquier cosa, si hay alguien más que escucha mal, nos avisa. sí, por favor. Eh, y, una- y seguir los principios regulativos, también invitamos a los espectadores a escuchar los 9 procesos del Bhakti, porque son esos 9, los principios regulativos del Bhakti, ese Sadhana Bhakti. Y acá Chaitanya Mahaprabhu dice, comienza a seguir los principios regulativos, canta y escucha, liberándose de toda la contaminación indeseable, ¿no? O sea, que se vayan a Kriya, ese Vaidhi Bhakti, ese sadhana bhakti, esa práctica espiritual, es lo que nos permite, que incluye la iniciación espiritual o la formalización de la relación con un maestro espiritual, es el trampolín sobre el cual vamos a despegar para empezar a... Es interesante esto de pensarlo como hábitos, ¿no? Anartha Nibriti, porque Vajana Kriya te propone hábitos positivos Exacto. para desterrar estos Anartha Nibriti, que decíamos, esto que no tiene valor, estos hábitos negativos, de una manera positiva, ¿sí? Porque esto es un punto que los devotos, por lo menos eh, lo que nosotros hablamos siempre es una visión positivista de la práctica espiritual, ¿sí? No se trata de dejar de hacer Claro. cosas o de prohibir cosas, sino que se trata de incorporar actividades en la bondad, actividades positivas, hábitos positivos, prácticas positivas que nos permitan naturalmente, ¿sí? A veces un poquito de esfuerzo hay que hacer, pero naturalmente esas prácticas negativas empiezan a quedar sin valor, sin importancia, ¿no? Todos hemos tenido la experiencia de dejar de consumir algunas cosas, ¿sí? Como actividades me refiero, ¿no? Por ejemplo, no sé, vamos a una plataforma de series online, ¿no? Si uno tiene tiempo libre, bueno, probablemente consuma, ¿no? Se ponga, mira una serie, otra serie, ¿no? Otra serie. Ahora, cuando uno empieza a estar con los devotos, empieza a hacer servicio, empieza a organizar algún tipo de programa, empieza a estudiar, empieza a cantar sus rondas, ¿sí? Etcétera. No es que uno dice voy a dejar de mirar Netflix.
naturalmente te olvidás que tenés Netflix, Claro. porque tenés otras cosas, se está ocupado en servicio, ¿no? Entonces, un poco esa es la lógica de esa combinación de Vajana Kriya con Anartha Nivriti, por lo menos para empezar a hablar, podemos salir de ahí. ¿Qué opinas vos, Arjuna Saka? Sí, Pauli, estoy completamente de acuerdo. Yo también tengo esa mirada como vos de esta cuestión positiva respecto a conciencia de Cristo. Quizás en otras generaciones o en otros momentos de conciencia de Krishna en Occidente, por ahí era más costumbre enumerar los no, y gracias a Dios, hoy por hoy es más como costumbre enumerar los sí. O sea, en vez de tener una mirada negativa de la vida espiritual, empezar a tener una mirada positiva de la vida espiritual. Y muchas veces, muchas personas me han preguntado sobre el tema de los anartha nibriti, ¿no? Cómo eliminar estos malos hábitos. Y mi humilde recomendación es lo que dijo recién Hari Kirtan, en que en realidad los malos hábitos naturalmente desaparecen cuando uno incorpora buenos hábitos. Es natural. Voy a dar el ejemplo, el famoso ejemplo del vaso sucio, que seguramente los devotos ya lo han escuchado muchas veces. No, si uno tiene un vaso con agua sucia, o sea, hay opciones, ¿no? Uno puede agarrar el vaso y echar el agua, sacar el agua, o sea, despedir el agua y el agua sucia, ¿no? Erradicarla, por así decirlo. Esa es una opción. Y otra opción es simplemente pongo ese vaso debajo de la canilla y en la medida que le incorporo agua limpia, el agua sucia naturalmente va a salir, se va a ir sola el agua sucia, no tengo que hacer ningún esfuerzo por mi parte. Bueno, en Anartha Nibriti pasa lo mismo, porque a veces esta cuestión de, mira, no te recomendamos esto, o esto no es conducente a la vida espiritual, o fíjate que por ahí en vez de acostarte tan tarde, te cuestes un poquito más temprano, en vez de levantarte tan tarde, levantarte un poquito más temprano. La gente, por lo general, huye de este tipo de reglas y regulaciones, ¿no? El ser humano ordinario no tiene ganas No, de... no nos gusta mucho que nos claro, digan que no podemos. qué cosas no puedes hacer, o mismo restringir los sentidos, ¿no? A la gente en general lo que busca es darle rienda suelta a los de sentidos y disfrutar lo máximo posible de la máxima cantidad de cosas posibles. Entonces, proponerle a una persona un sadhana, algún tipo de disciplina, le cuesta. Por eso, de hecho, la mayoría de las personas no son ni músicos profesionales y tampoco son deportistas profesionales, no son artistas profesionales, porque en ese profesionalismo viene el sadhana, ¿no? Todo el mundo quiere ser Mick Jagger, pero Mick Jagger tiene una disciplina. Hay que estar a los 80 años, tiene 80 años Mick Jagger, hay que estar a los 80 años haciendo una gira mundial de estadios, tocando todas las noches para 30, 40, 60 mil personas. O sea, él no tiene la vida del rock and roll, él no lleva una vida de rock and roll. Él vende rock and roll es el producto que él vende, pero él en su fuero íntimo es obvio que se acuesta temprano, que hace deporte, que come sano, porque si no, no llega a los 80 años para Imposible. estar frente a un público, es imposible. Entonces, la mayoría de nosotros no queremos esa regulación, queremos como el disfrute, disfrute, disfrute. Pero en realidad, lo único que tenemos que hacer es incorporar hábitos sanos que también nos permitan disfrute, porque eso también es otro Exacto. mito, ¿no? Como que lo sano es menos rico, por así decirlo. No, lo sano también es rico y también me va a permitir un disfrute. Pero es como dijo Hari Kirtan, ahora es un disfrute en otra modalidad. No es tanto un disfrute en la pasión, no es tanto un disfrute en la ignorancia, es un disfrute en la bondad. El disfrute, nosotros no estamos en contra del disfrute, nosotros también queremos disfrutar. Krishna es Krishna, ¿no? Es el supremo atractivo, que es el supremo disfrutador. No estamos negando el disfrute. Lo que sí estamos cuestionando es que hay formas de disfrute que son perjudiciales, que en última instancia degradan y destruyen, y hay formas de disfrute que elevan la conciencia. Bueno, dentro de la filosofía del yoga, lo que proponemos es un tipo de disfrute con hábitos saludables que eleven la conciencia. Bueno, me parece que diste en un punto clave, ¿no? Que es el tema de las modalidades, ¿no? En un sentido, ese vayan a cría, ¿no? Ese paso número 3,
o ese sadhana bhakti, da la sensación de ser un sistema, sí, un sistema para diariamente establecernos en la bondad, en Sattva Guna, y poder disfrutar desde la bondad, ¿no? Desde esta idea de una alimentación saludable en el sentido espiritual, además también de material, ¿no? Eh, una relación con las otras personas también en la bondad, ¿no? Sin el sadhana, porque lo que tenemos que recordar es que como almas condicionadas, constantemente las modalidades de la naturaleza, estas gunas que siempre hablamos en el podcast, ¿no? Este rayo guna, sattva guna, Tamo guna, están todo el tiempo, ¿no? Interactuando entre nosotros y condicionándonos a que el disfrute de los sentidos se enfoque en la modalidad que está vibrando, ¿no? Y en la sociedad en la que vivimos actualmente, que es una sociedad con suerte, podemos decir, rayo guna, si no tamo guna, ¿no? El disfrute constantemente que nos piden los sentidos por la modalidad en la que estamos vibrando es esa, ¿no? Entonces, salvo excepciones que hay a veces que uno, por ejemplo, las personas que hacen hatha yoga, van esa hora a la sala de yoga y entran en una modalidad de la bondad y por esa hora, bueno, no se les ocurre por ahí un disfrute bajo en cuanto a vibración, ¿no? Pero después salís de ahí y haces cualquier cosa, digamos, ¿no? Entonces, el sadhana, lo que yo experimento y noto es que lo que nos impulsa constantemente a reconfigurar nuestra psicología en la bondad para poder disfrutar, ¿no? De casi, podemos decir, de casi todo lo que hay, pero en una modalidad pura, ¿no? En una modalidad de la bondad y un punto más que el devoto da un paso más, ¿no? Hasta ahí podría ser, incluso cualquier persona material puede hacer eso, pero el devoto todo eso además lo vincula con Dios, entonces es un extra trascendental, ¿no? Entonces podés disfrutar prácticamente de todo, pero siempre involucrando a Dios y siempre buscando, ¿no? Ese estándar en la bondad, que no es otra cosa que justamente, ¿no? Elevar, elevar la vibración en la que uno está, ¿no? Empezar a percibir lo sutil de las cosas que uno disfruta, ¿no? O sea, que el estímulo sea diferente, ¿no? No sea tan agresivo, no sea tan pesado, no sea destructivo. Vos nombraste eso también, ¿no? Porque en realidad, ¿por qué hay hábitos que no se recomiendan? ¿Y por qué te destruyen a la larga, ¿no? Uno dice, a una persona puede decir, sí, pero a mí consumir drogas o consumir alcohol me gusta y me hace bien, ¿no? Bueno, que te guste puede ser. Ahora, que te haga bien en un sentido abstracto psicológico, que vos sientas que te sentís mejor, puede ser, pero está confirmadísimo de que no te hace bien y que te va a destruir. Entonces, digo, tiene una lógica, ¿sí? No es que uno está hablando de hábitos negativos o positivos de una manera caprichosa o dogmática. Los hábitos positivos te van a hacer sentir cada vez mejor, tanto espiritual como materialmente. Eso es importante también, ¿no? No se trata solo de lo espiritual. Materialmente te vas a sentir mejor también. Y los hábitos negativos te van a destruir materialmente y espiritualmente. Tal cual, tal cual. Y esto es muy importante, lo que dice Hari Kirtan, porque también hay que tener en cuenta de qué cosas queremos cambiar o de qué nos queremos desprender, qué es lo que queremos eliminar. Y es justamente, el sánscrito es muy interesante, porque la palabra anarta, que es aquello de lo cual nosotros nos queremos deshacer, literalmente en sánscrito significa sin valor. Muchas veces, si ustedes leen la literatura de Prabhupada, van a leer una traducción que es malas cualidades o malos hábitos, ¿no? Pero la palabra literalmente significa sin valor. Anarta. Arta significa algo que tiene valor, algo que tiene como
un peso, como que es preciado, ¿sí? Y la partícula a o an, en este caso, por una cuestión gramática, es la negación, como tenemos en castellano, ¿no? Apolítico, anormal, ateo, ¿no? Son negaciones de lo que viene después. Entonces, anarta significa literalmente sin valor. O sea que lo que estamos recomendando es deshacernos de los hábitos que no nos aportan, que no nos suman. Esto que decía Hari Kirtan recién. Yo subjetivamente puedo creer que tal o cual cosa me está haciendo bien, pero hay mucha evidencia objetiva de que eso me está haciendo muy mal. En el tema de las adicciones eso está clarísimo, ¿no? Siempre el adicto es el último en reconocer el problema, ¿no? Pero antes de que el adicto reconozca el problema, ya destruyó su familia, destruyó su matrimonio, destruyó su relación con los hijos, destruyó sus oportunidades laborales. O sea, ya se fue desmoronando la vida de la persona y aunque objetivamente desde la mirada de cualquiera estamos viendo que eso es malo, él subjetivamente todavía cree que eso es bueno. Entonces, mi simple parecer psicoemocional a veces no es la vara con la que yo tengo que medir las cosas, porque no necesariamente es la verdad. Todos tenemos derecho a una opinión, ¿sí? Todos tenemos derecho a una opinión. Ahora, que esa opinión sea automáticamente válida, eso ya son dos cosas completamente distintas. Esa es la diferencia entre lo subjetivo y lo objetivo. Yo subjetivamente puedo creer tener la razón, puedo creer que esto es lo mejor para mí, puedo creer que voy por el camino correcto, pero después hay hechos fácticos que objetivamente me van a demostrar si eso es así o no. En el caso de las anartas, de estas cosas sin valor, como explicó Hari Kirtan recién, la historia de la humanidad nos ha demostrado de que no sirven, nos están lastimando, destruyendo, degradando, y no es algo del siglo XXI, es algo de la historia de la humanidad, ¿sí? Hay miles y miles y miles de años de evidencia estadística de que hay cosas específicas, hay comportamientos específicos que no le hacen bien a la persona, ¿sí? Las drogas no le hacen bien a las personas, los intoxicantes no le hacen bien a las personas, la violencia no le hace bien a las personas, el abuso no le hace bien a las personas. O sea, esto es algo que hay campos de ciencia dedicados enteros, por enteros a este tema, ¿no? Psicología, sociología, podemos estudiar antropología, ramas enormes de la ciencia se han dedicado a esto, no solo la espiritualidad, las ciencias fácticas se han dedicado a esto. Entonces, lo único que tenemos que entender es que nos tenemos que deshacer de aquello que no nos suma. Es de lo único que estamos queriendo detener. Simplemente queremos detener ese hábito que me hace mal. Nada más que eso. Excelente, ¿no? Y lo que vos decís, o lo que estamos diciendo, ¿no? De esta interpretación subjetiva sobre si me hace bien o me hace mal, me parece interesante cómo el Vedanta propone recibir el conocimiento, ¿no? de una fuente fiable, ¿no? Claro. ¿Qué es una fuente fiable según el Vedanta? Bueno, no es la mente humana, porque nuestra mente condicionada tiene los famosos 4 problemas o 4 fallas de fábrica, ¿no? Sí. Que siempre, que nuestros sentidos son imperfectos, que vivimos bajo la ilusión de creer que somos el cuerpo, que vivimos engañando a los demás sin querer, pero lo venimos haciendo, y que cometemos errores, ¿no? Entonces se explica, ¿no? En el Vedanta, Prabhupada lo explica constantemente, todo el conocimiento que vos puedas, todas tus deducciones, ¿no? Utilizando toda tu gran genialidad humana, que vos puedas, cualquier producto intelectual que vos puedas desarrollar, en general siempre va a tener fallas, ¿no? Como dice Krishna en Bhagavad Gita, a cualquier esfuerzo lo cubre, ¿no? Algún tipo de problema. Y es interesante porque también en ese sentido, ¿no? Lo que proponen las escrituras o el Vedanta, que como es
un conocimiento revelado, es perfecto, es decir, que no es creado, Claro. esa paurusheya no es creado por una mente humana, sino que es compilado por humanos, pero es un conocimiento perfecto, absoluto, el Veda, que hablamos nosotros, está proponiendo un sistema de hábitos que antiguamente había personas que lo ponían en tela de juicio porque no había pruebas, digamos, ¿no? O sea, bueno, ¿quién me dice a mí Claro. que ser promiscuo es algo negativo para la vida espiritual, ¿no? Y de pronto, o etcétera, ¿no? O consumir alimentos de origen animal o en base al sufrimiento animal me va a perjudicar, ¿no? Y lo interesante es que ahora empezamos a ver, ya hace, yo diría más de un siglo, que la ciencia fue confirmando estas, estas propuestas del Vedanta que al principio parecían caprichosas en un sentido, porque un ser humano cualquiera dice, bueno, pero a mí, ¿por qué tengo que hacer eso, no? O Claro. ¿por qué eso? O sea, a mí me gusta hacer todo eso. Bueno, ok, ese es otro tema, ¿no? Pero ahora ya no es solo el Vedanta que está proponiendo eso, sino que la ciencia misma te invita a una alimentación vegetariana, te invita, ¿no?, a Bueno, esto que hablábamos recién de ir no consumir estimulantes, no consumir embriagantes, etcétera, y ya se empiezan a ver de forma científica también la confirmación de que estos hábitos no son positivos. En nuestra tradición es interesante porque si bien hay muchas cosas que uno tiene que ir puliendo, lo primero que hay en ese Vajana Kriya, por lo menos a lo primero que uno nos comprometemos es a incorporar un hábito positivo, básico, que es la meditación diaria con el mantra Hare Krishna, ¿no? Con el Mahamantra, una meditación regulada de 16 vueltas a un rosario, digamos, ¿no? sí. Meditando en ese sonido del mantra. Ese es un hábito positivo y en base a ese hábito positivo, ¿no?, ir trabajando 4 hábitos negativos que son característicos también de esta era, ¿no?, de este momento histórico. Es decir, las personas nacemos cultivando esos hábitos prácticamente porque culturalmente No, es lo que va, claro, no, digamos, lo ¿no? fomentan, lo fomentan, de hecho. Exactamente, es lo que se recomienda de acuerdo a los principios materiales de la vida, ¿no? Y es muy interesante que cuando tomamos un maestro espiritual nos comprometemos de alguna manera a hacer ese trabajo sobre esos hábitos negativos, ¿no? De hecho, cuando tomamos un maestro espiritual se entiende que uno ya hizo un Claro, tiempo ese trabajo, ¿no? Y se hablan de esos 4 puntos que son el tema de el alimento, ¿no? Consumir alimentos vegetarianos, evitando el consumo de alimentos en base al sufrimiento animal, ¿no? En general viene por ahí. El tema del sexo ilícito, ¿sí? Es decir, que esto de sexo ilícito a veces los términos pueden resultar como anticuados, ¿no? Pero justamente es la relación sexual regulada o la relación sexual regulada en una relación, ¿no?, estable, que es el casamiento, digamos, ¿no? Como hemos hablado otras veces, el casamiento, sí, establecerte en una relación monogámica, registrada, por así decirlo, claro. es una metodología para poder desarrollar una vida sexual dentro de un marco saludable, por decirlo en los términos que lo estamos desarrollando, ¿no? El tema de los juegos de azar, sí, también es importante. Bueno, que a veces las personas que no hemos tenido mucha experiencia con los juegos de azar nos cuesta entender un poco esto, pero cuando uno escucha historias o historias de vida de personas que han tenido problemas con los juegos de azar, uno ahí entiende, dice, ok, ¿no? Porque por ahí, no En sé, con Rukmini a veces serio. hablamos que en Sí, sí. nuestra familia no hemos tenido, ni ninguna persona en nuestra familia, ni nosotros hemos tenido ese problema, entonces nos parece
a veces decís, bueno, pero ¿por qué tanta importancia en esto? Pero hay personas que pierden su familia, que destruyen su vida, ¿no? Durmiendo abajo de una tragamoneda en un casino, ¿no? Cosas que a veces a uno le parece una locura. Y esta cuestión de los intoxicantes, ¿no? De los estimulantes constantemente, que bueno, que también, ¿no? A veces uno, si no ha tenido un familiar alcohólico o uno mismo no ha pasado, o drogadicto, ¿no? O uno mismo no ha pasado por esa situación, a veces es difícil entender porque hay personas que dicen, bueno, pero una copa de vino no te hace nada. Y es verdad, porque vos decís, bueno, es verdad, o sea, la persona toma una copa de vino, no le hace nada. Bueno, claro, lo que pasa es que una copa de vino, después te tomas otra y después ahí no aparece toda una distorsión de la conciencia que terminas involucrado en situaciones completamente destructivas, ¿no? Pero otra vez, a veces, cuando uno empieza a escuchar estas cosas, pueden resultar un poquito chocantes y hasta incomprensivas si uno no ha tenido experiencia directa con personas que han destruido literalmente su vida o la vida de los demás en base a ese tipo de hábitos, ¿no? Sí, 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 tal cual, Raúl, es eso, coincido 100% con vos. Eh, Antes de seguir charlando, Hari Kirtan, si te parece, hay como unos comentarios que ha habido, he visto Dale, pasar algunas como preguntas, por si querés, puedo dale. retroceder. Acá, por ¿Tenés ahí? ejemplo, tengo uno que de Prabhu Dama, Yoga y Meditación, dice, Bien. las comidas hiperpalatables, no sé qué será, supongo que ricas será, satisfacen el ego, priorizan el sabor y el disfrute por sobre la salud, que en definitiva es lo más importante. Bueno, ahí justamente coincidiendo con esto de la alimentación consciente o la alimentación no Totalmente. violenta. A veces las personas lo único que buscan son sabores, ¿no? Gustos, sabores, sabores, quieren el disfrute de la lengua y lamentablemente hay cosas que si priorizamos el sabor nos olvidamos de dónde viene el alimento, ¿no? Y a veces hay alimentos que generan mucho sufrimiento, mucho sufrimiento. Mejor estar en otro lado con el tema de lo que es por lo menos la alimentación, poner la conciencia en otro lado. Y después, al final, acá, Bueno, ahí es importante, perdón que te corte, pero uno en base sí, a eso, justamente el mecanismo, ¿sí? O el sistema del prasadam, ¿no? Esta idea claro, de espiritualizar el alimento a través del yagya, a través de la ofrenda, ¿no? Y por lo menos esa es mi visión, ¿no? Sabemos que hay diferentes visiones, incluso dentro de los devotos. Eh, También es importante acompañar esta idea del alimento espiritualizado, como dice acá este Prabhu, con también una elección cada vez más inteligente de los alimentos que uno consume, ¿no? claro, Porque, otra vez, ¿no? Sé que esto es un debate que hay personas que realmente se rasgan la vestidura al respecto, pero los lácteos, por ejemplo, que hoy tenemos a disposición, realmente destruyen tu vehículo, ¿sí? En un tal cual. sentido. Entonces, bueno, moderar el consumo de lácteos industrializados, que quizás en las escrituras se recomienda el consumo de lácteos, lógicamente, porque, bueno, una cosa son vacas que están cuidadas amorosamente, alimentadas correctamente, que se respetan sus ciclos naturales, y otra cosa es lo que sabemos que es la industria hoy, bueno, etcétera. No sé que es un tema conflictivo, pero por mi posición siempre es, bueno, ok, mi cuerpo también me lo dio Claro, Krishna, es un vehículo que tengo que cuidar. porque, Si lleva claro, gasoil no le puedo poner nafta, ¿no? Y si lleva gasoil y le puedo poner el gasoil premium, le voy a poner el premium, porque no por ofrecerlo a Dios, ese elemento sí espiritualmente se libra de karma, pero materialmente te puede hacer daño, digamos, a los órganos. Entonces es interesante, tal cual. sé que puede generar conflicto esto, No, pero no, es mi pero visión está bien porque me parece a mí que en el tema de alimentación se ve muy claro el doble juego que tiene esto de la Narta Nibriti, ¿no? Que nos hace bien no solo espiritualmente, o sea, yo por ejemplo, si yo me alimento espiritualmente, si yo me alimento de una forma consciente, eso me hace bien al alma, me está haciendo bien al alma, a mi desarrollo espiritual, pero también me está haciendo bien a mi cuerpo material.
O sea, por tener un hábito saludable, una Exacto. alimentación no violenta, una alimentación consciente, me estoy beneficiando en los dos lugares, ¿sí? Y así con todos los hábitos saludables. Me están haciendo bien al cuerpo material, pero también me están haciendo bien al ser, al alma. Entonces me parece que es un buen ejemplo. Y Excelente. acá Valen, que creo que es Valentina, nuestra querida Valentina de Mendoza, dice, con respecto a lo que menciona Prabhu Dhamma, considero que es importante el foco en la salud del cuerpo y la mente, bueno, justo lo que venimos Ahí hablando, siempre está. que podamos ponerlo al servicio de Krishna, Totalmente. en el Excelente. Bhakti Yoga. Se puede hacer ofreciendo los alimentos a Krishna, que fue lo que dijo Hari Kirtan recién. De esa forma se espiritualiza y además de hacernos bien a la salud, nos ayuda a purificarnos espiritualmente. ¿Comer prasadam nos purifica las anartas? Pregunta Valentina. ¿Sí? El tomar prasadam nos ayuda para hacer esta eliminación de malos hábitos. ¿Qué opinas, Hari Kirtan? ¿Tomar prasadam Eh, es bueno o es malo? es muy bueno. Es Es lo mejor. muy De bueno. hecho, Es muy bueno. íbamos a ir a Mar del Plata, no vamos a poder ir y lo que más queríamos ir, además no A es que comer. el señor Rinjinja pase un segundo plano, pero queríamos ir al tema del Prazán, nos interesaba especialmente de la fiesta del señor Rinjinja. Nada, es una broma. Sí, por supuesto, otra vez, ¿no? Todo lo que esté contenido en ese paquete que se llama Vajana Kriya o Sadhana Bhakti, son nuestras herramientas, Claro. nuestros hábitos positivos, nuestro mecanismo de hábitos positivos, nuestra AP, nuestra aplicación espiritual para desterrar los hábitos negativos. Entonces el Prasan es parte de ese sistema, de ese mecanismo, de esa tecnología, como decimos siempre, para ir de a poquito liberándonos de esos anartas. Y es interesante ese punto que toca Valentina, porque de un anarta o de un principio que nosotros estamos hablando, que es no consumir alimentos de origen animal o en base al sufrimiento animal, surgen un montón de anartas secundarios, Claro. ¿sí? Que es el apego al disfrute, la lujuria en el sentido de un apego así obsesivo por obtener algo, la cuestión de la gula, por decirlo de alguna manera, ¿no? Esta cuestión de control de la lengua, ¿sí? El control de la palabra, ¿sí? Que está en algún sentido relacionado, vinculado por esta idea de la lengua, ¿no? La lengua dicen que es el sentido o un órgano imposible de prácticamente controlar, porque si no está queriendo saborear, está queriendo decir alguna pavada, entonces es como que entonces es muy interesante porque la paciencia, ¿no? Los devotos a veces estamos hambrientos y hay que esperar, ¿no? Que el Señor coma y uno lo hace amorosamente, pero ese es un proceso a veces que cuesta, ¿no? Porque vos querés tomar el prasam, y bueno, se lo tengo que ofrecer al Señor, cantar los mantras, ¿no? De tomar ese tiempo y lo que uno va viendo en el paso del tiempo, qué importante es ese proceso porque ya no entras a la comida, o sea, digo, cuántas cosas a través de una sola técnica, Tal cual. como consumir prasadam, transforma tu vida. El momento de preparar el prasadam, la conciencia que uno pone, que no es lo mismo cocinar pensando en saciar tu estómago que cocinar para Dios, no es lo mismo ni siquiera cuando haces las compras, ¿sí? No es lo mismo cuando estás esperando para comer, no es lo mismo, ¿sí? O sea, empieza a cambiar todo de alguna manera, ¿no? La ansiedad de querer probar la comida mientras la estás preparando. Fíjense qué interesante, me parece interesante, ¿no? Esta trama que se da de cómo se va uno purificando en tantos sentidos por un solo proceso que es el que dijo Valentina, que sí, 100% el prasadam es clave en ese proceso anartanibriti, ¿no? Sí, señor. Así que, Valentina, a tomar prasadam, sin duda. Acá tengo otra pregunta, Hari Perdón, Kirtan. y a convidar también, Sí, ¿no? por A supuesto, preparar, por sí, supuesto. porque Así que nosotros sabemos, no es que vivimos acá dentro del Instagram, ¿no? O sea, también, claro,
Sabemos que es una de las formas de relacionamiento amoroso entre devotos es compartir prasada. Así que no solamente es comerlo uno egoístamente, sino también repartir un poco de prasada. Acá tengo Pau Baldi, pregunta, quisiera consultar, ¿qué lugar ocupa la familia en la comunidad Hare Krishna? Mi humilde opinión, Pau, es que la familia es el centro de la comunidad Hare Krishna. Si hablamos de una comunidad, cualquier comunidad está centrada en la familia. Las familias es la célula básica de la sociedad, así que la familia es el centro de la comunidad Hare Krishna. No podría haber comunidad Hare Krishna si no hubiera familia Hare Krishna, que sería virtualmente imposible. Y de hecho, si nosotros pertenecemos a una institución llamada ISKCON, la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, si uno va al website oficial de ISKCON, en la misión, visión de la institución, lo primero que van a leer es que la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna es un conjunto de familias espirituales. Esa es la definición de ISKCON en la página oficial de la institución. Somos un conjunto de familias espirituales. Así que el lugar que ocupa la familia es central en nuestra comunidad. Y acá Pau Es muy hace una bueno. segunda. Sí, Bien. No, es muy buena la pregunta de Pau, porque está ese preconcepto del espiritualismo basado un poco también en las propuestas de la Ashtanga Yoga, en las propuestas del Jnana Yoga, ¿no? En propuestas de yogas eh, para otro momento histórico, ¿no? De que el yogi es una asceta, ¿no? El yogi es un renunciante y que renunciar implica que vos te alejes de todo. claro, O sea, por eso decimos que nuestro sistema es positivo, ¿no? El sistema de Patanjali propone que vos te aísles, te vayas exacto. a una montaña, te vayas a un bosque. Entonces, de esa manera controlar los sentidos. Vos controlar los sentidos porque no te sentás en el shopping a ver la ropa linda que hay, Sí, digamos, ¿no? Estás en medio de la nada, solo, o sea, sí, entonces de esa manera propone el Ashtanga o el Dhyana Yoga, ¿no? Controlar los sentidos. Entonces a veces cuando nos acercamos a los tópicos espirituales tenemos esa falsa idea, ¿no? De esto que estuvimos hablando todo el tiempo, ¿no? Para controlar los deseos indiscriminados o desbalanceados de los sentidos, aislarte de todo, incluyendo la familia, sí, ¿no? Porque la familia muchas veces y en general no tenemos familias de espiritualistas, salvo excepciones donde los padres son espiritualistas, los hijos son espiritualistas, los tíos son espiritualistas. Entonces la familia muchas veces es eh, lugar de conflicto y lugar de seguir un poco involucrado en esos malos hábitos. Entonces es normal eso, pero es interesante como cuando uno va madurando espiritualmente y tomando este proceso del bhakti que es positivo, ya ahí no hay un impedimento, ¿no? Uno aprende a sí. vincularse con la familia, digo, en el caso de que la familia de uno no sean todos devotos, se aprende a vincular de igual manera, de una manera espiritual y saludable, de acuerdo al contexto, ¿no? Y en el mejor de los casos, uno empieza a construir su propia familia espiritual, ¿no? O sea, que eso está bueno y criar ya a nuestros hijos con una conciencia de Krishna y tener un matrimonio consciente de Krishna, y como decís vos, Arjuna, eso es la clave de la espiritualidad en la actualidad, y esto es Tal súper cual. importante. Hoy ya la idea de vivir en monasterios o de volverte monje para ser espiritual, incluso el conocimiento, las escrituras hablan más de una espiritualidad en el hogar, ¿no? Entonces es muy importante la función de la familia en ese sentido, pero la pregunta es interesante porque se da confusión a veces y Sí, parece que uno tiene que, como Kurukshetra, ¿no? Eliminar a su familia de su agenda, ¿no? No es tan así. tal cual. Y mira, viene justo lo que vos decís, Hare Kirtan. Mira, Pau hace otra pregunta y creo que diste en el No, clavo con bueno, justo lo que me nosotros vengo, queríamos. perdón, vengo No, spoileando no, todas las no, pero preguntas viene de bien. esa. Se nota que estás fijo, estás ahí, estás afilado, porque pregunta, Pau dice, cuando se habla de desapego de la vida material, ¿significa tener que tomar decisiones que impliquen no poder mantener una unidad familiar? ¿O
compartir con las personas que forman parte de la familia. Bueno, en la línea de lo que dijo Hari Kirtan recién, es compartir con las personas que forman parte de la familia, ¿sí? La idea de conciencia de Krishna no es aislarse, no es vivir en soledad, sino que es vivir en comunidad, vivir en sociedad y desarrollar vida espiritual. Así que el desapego no tiene que ver de las relaciones con la familia, uno no corta la relación con la familia. Por el contrario, como viene diciendo Hari Kirtan, en este aspecto positivo de la espiritualidad, nosotros compartimos espiritualidad con las personas que forman parte de nuestra familia. Hay En veces hay ese algo más. en ese sentido, también agregar que por ahí nuestro maestro espiritual ha hablado bastante de eso, ¿no? Y varios acharyas también, que a veces la familia genera un gran desafío, ¿sí? Pensemos, digo, ayer festejamos Sí. Rishinha Dev, y pensemos que el padre de Rishinha Dev era complicado, ¿no? O sea, el padre de Prahlad Maharaj era una persona Sí. bastante negativa, Imagínense tóxica, recontra un padre, tóxica, ¿no? claro, un padre que quiso matar a su hijo. Imagínense qué tipo de Exacto. padre era ese padre. Como decís vos, Prabhu, que me encanta, ¿no? Esta idea de la violencia doméstica, ¿no? No me encanta, perdón, la violencia doméstica, sino cómo lo expresa Arjuna Saka, porque en las escrituras no se habla de violencia doméstica, pero es eso, ¿no? Un padre que no se banca Abusador. al hijo porque el hijo es un espiritual, ¿no? Un espiritualista. Entonces, lo que sí dicen nuestros acharyas, y podemos reforzar esa idea, es que cuando la familia realmente es tóxica, uno debe encontrar un mecanismo, no para pelearse con la familia, para no ver a la familia, pero sí para regular un poco esa relación de manera de que no te perturbe, ¿sí? Porque sabemos que muchas veces, esto ya más en una cuestión, me estoy metiendo en cuestiones más prácticas, pero que pueden ser de utilidad para Claro, las personas que escuchan. eh, Muchas veces uno quiere mantener esos vínculos familiares porque son nuestras familias, pero a la vez es necesario a veces encontrar un mecanismo de equilibrio saludable en los vínculos. A lógico. veces los vínculos son demasiado tóxicos y están además porque se genera un poco de rechazo a la persona que empieza a hacer vida espiritual y a mejorar su calidad de vida. La persona que no lo hace a veces quiere hacerte desistir de ese proceso. Entonces es interesante ahí, yo siempre menciono e insisto en la palabra preservar, preservarte, o sea, preservar tu espiritualidad Claro. de las demás personas, incluso de tu familia, pero siempre de una manera inteligente y amorosa, nunca desde el odio, nunca desde la reacción, sino uno elaborar, y bueno, ok, ver en los momentos donde la cosa se pone muy difícil y aprovechar ahí y encontrar la manera de retirarte, sí, a veces, eh, por lo menos es algo que yo he visto, que depende de la cantidad de tiempo que uno permanezca con una persona, la conversación se va tornando cada vez más tóxica, ¿no? Si la persona es tóxica. Entonces Sí, a sí, tal cual. veces, en vez de estar 3 horas de sobremesa con personas tóxicas, bueno, tomas tu prasam, demás, te quedas 25, 30 minutos y te vas, y te ahorras un montón de problemas, nadie se pelea, todos estamos tranquilos, visitaste a tu familia, pero no te enredaste en situaciones que después te terminan perjudicando tu vida espiritual, ¿sí? Entonces, vamos a leer en algunos textos de nuestros acharyas, acharyas un poco más que va más duro, Claro. entonces te dicen, si tu familia está en contra de tu proceso espiritual, desechala. No es la propuesta, ¿sí? Hay que tratar bajo todos los medios de, como dijo Arjuna recién, tener un vínculo saludable, incluso con nuestra presencia, de alguna manera espiritualizar el lugar. No tratar de ir a imponer nuestras ideas, esto es importante para evitar conflicto, cualquier tipo de conflicto. A veces cuando arrancamos, ¿no?
queremos ir a imponerle a nuestras familias nuestra cosmovisión, nuestra práctica espiritual, eso tampoco es positivo, Muy, ¿no? O sea, muy bueno. quiero decir, hay que usar la inteligencia para poder seguir vinculándonos con nuestra familia de una manera amorosa, saludable, compasiva, y a la vez preservarnos y no vernos perjudicados en nuestra práctica espiritual, ¿no? Ya es muy largo, pero bueno, quería por lo menos tirar No, una no, idea. perfecto, está perfecto. Hari Kirtan, ¿vos me darías una mano con el tema de los comentarios? Porque vi que había muchos, pero por alguna Sí, razón ahora no estoy pudiendo como mover los comentarios. Pau dice, me trae mucha claridad y paz esta explicación. Les agradezco Muy bien, tanto por la devolución, tenía dudas y prejuicios. Sí, claro, por supuesto. Así que nos perfecto. alegramos poder. Y para que hay un comentario de Prabhudama. Bueno, Prabhudama, gracias que estás muy activo, escuchando y compartiendo tus pensamientos también. Dice, Srila Prabhupada se alejó de su familia. Ellos no compartían la devoción a Krishna. Eh, sí, eso es verdad y a la vez es relativo, ¿no? Es verdad que él tuvo en un momento que cortar, pero pensaba Prabhudama que lo hizo en la edad correspondiente a la cultura védica de Vanaprastha, ¿sí? No es que, si bien su familia, es decir, su esposa y demás, no eran tan propensos a la conciencia de Krishna, no los abandonó prematuramente. No es que a los 20 años Exacto. dijo, no, me Esto voy no es y no quiero saber nada. Esperó lo más que pudo, ya cuando, como en la edad que nosotros nos jubilamos, a los 60, 50 y pico, 60, y dijo, bueno, ok, ahora vida espiritual, no puedo seguir con estas personas porque me están perjudicando en la vida espiritual, y aún así, eh, bueno, seguramente Prabhupada lo sabe porque conoce a Prabhupada, él siguió en contacto con sus hijos, ¿no? Y demás. Entonces, porque a veces, ¿por qué lo aclaro Prabhudama? Porque a veces solo decir eso puede generar esta idea que tenía Pau de que, bueno, si tu familia no acepta los principios del Bhakti, chao, no les hablo más. Bueno, cada uno evaluará su situación, pero hay que ser inteligente, hay que ser muy compasivo y sí, pensar en nuestra vida espiritual, por supuesto. No sé si Prabhu vos querías agregar algo al respecto. No, no, estoy completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Como vos bien decís, lamentablemente a veces hay relaciones que son tan intensas y tóxicas y perjudiciales para mi vida espiritual que no queda otra que No simplemente queda otra. detener esa relación. A veces sucede eso, ¿no? Sí, sí, sí. Sin ir a la espiritualidad, lo vemos con los matrimonios. Hay matrimonios que sinceramente están mejor separados que juntos, ¿no? Juntos se estaban lastimando, ahora por separado Exacto. cada uno pudo hacer su vida y pudo como que volver a florecer en sus experiencias, pero juntos no podían estar, no podían estar. Entonces, a veces hay esa necesidad de si es muy perjudicial, hay que detenerlo. Pero en muchos otros casos no, en muchos otros casos simplemente es cuestión de hacer ajustes o arreglos, o como explicaba Hari Kirtan recién, usar la inteligencia y ver que sí, que no, qué cosas tengo que preservar, qué cosas no tengo que preservar, qué cosas me son útiles, qué cosas no me son útiles. Y en el caso de Srila Prabhupada, estoy de acuerdo con lo que dice el devoto aquí en el chat, también estoy de acuerdo con lo que dice Hari Kirtan, y nunca tenemos que olvidarnos la relatividad cultural, porque Srila Prabhupada hizo todo esto en otro contexto histórico, en otro momento histórico y dentro de otra cultura que es muy distinta a la nuestra. Si ustedes, digo una cosita muy cortita a Hari Kirtan y ya Por corto. Si favor, Prabhu, ustedes, por favor. si ustedes estudian a Prabhupada, mismo el Prabhupada de los significados, el Prabhupada de los significados, cuando Prabhupada traduce y comenta el primer tomo, el primer volumen del Srimad Bhagavatam, él todavía no había salido de la India. Entonces, cuando ustedes leen, él no había salido de la India, él tradujo y comentó el primer tomo de Srimad Bhagavatam viviendo en la India. Si ustedes leen el primer tomo de Srimad Bhagavatam, van a encontrar que es muy distinto la intensidad de Prabhupada en ese primer volumen es muy distinto a los volúmenes posteriores.
y es diametralmente distinto al Chaitanya Charitamrita. El Chaitanya Charitamrita, Prabhupada lo traduce y lo comenta después de haber vivido en Occidente casi 14 años. Y si ustedes empiezan a comparar los significados, la forma en que Prabhupada habla de los mismos temas es completamente distinta. ¿Por qué? Por la experiencia de Prabhupada en Occidente. Él, cuando vivía en la India, en un contexto histórico, en un momento cultural, dentro de una estructura social, él dijo tal cosa. Cuando salió de ese microcosmos y tuvo que empezar a girar por el mundo y encontrarse con muchas otras experiencias, él empezó a hablar de las cosas desde otra mirada. Entonces también es interesante no perder el relativismo cultural, ¿no? Porque a veces uno puede ser muy tajante, pero es tajante en un contexto. Si cambiamos una parte de la ecuación, ya no podemos ser tan tajantes porque cambia también el contexto. Bueno, Prabhu, estamos ya finalizando, ya se nos agotó el tiempo, Sí, sigue habiendo comentarios, señor. hoy el público estuvo muy activo, gracias a Dios, y todos muy Muy lindo. participativos, y sí, porque eso implica que les interesó el tema y se pusieron a disfrutar espiritualmente de este Krishna Kata. Pero lamentablemente nos tenemos que retirar, Prabhu. Ahora No tenemos tenemos en que Hare retirar, Krishna sí. 3 un encuentro también de estudio, así que no podemos llegar tarde ahí tampoco. Hay Muy que seguir bien. haciendo Entonces, servicio a Krishna. vamos a invitar a todas las personas que si quieren dar un poquito más de su tiempo online, que en Hare Krishna Tres Arroyos ahora están por iniciar justamente una actividad online, así que pueden sumarse a eso. Hare Kirtan, te mando un abrazo enorme y nuevamente un feliz cumpleaños atrasado. Te pido mil disculpas que ayer me olvidé de saludarte y nos encontramos dentro de 15 días. Si Dios quiere. Gracias, Ok, Prabhu. Abrazo cuídense grande. todos. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Bol. Haribol.